Bien. Breve repaso para que tenga un poco de sentido lo que vamos a charlar hoy. Lo que estuvimos haciendo la última clase fue intentar responder la pregunta de cómo podíamos hacer, qué estrategia podíamos tomar para resolver integrales definidas. Bien, que ya la habíamos definido antes, habíamos dicho que se definía como el límite de la suma de Riemann con la norma de la partición tendiendo a cero, todo lo que ya charlamos un montón de tiempo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para calcular esas integrales definidas? Bien, ya vimos que también eran interesantes porque nos aportaba información cuantitativa sobre procesos de cambio, pero el problema era que la definición era súper inútil para el cálculo, ¿no? Era entendible, podíamos plantearla, pero no podíamos usarla para calcular ese numerito. Eh, Hasta teníamos teoremas que nos decían si ese número existía incluso, pero no podíamos llegar a calcularlo en la mayoría de los casos. Queríamos decir, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a ese número sin necesidad de plantear ese límite horrible que era muy difícil de resolver? Análogamente quizás a lo que planteamos con las derivadas, ¿bien? Que planteamos una definición que no era tan sencilla y que después encontramos reglas mucho más simples para el trabajo, ¿bien? Que encontramos la función derivada y a partir de valorizar la función derivada en el número donde queríamos, en el valor de x donde queríamos calcular la derivada, podíamos calcularla de una manera sencilla. Entonces quisimos hacer algo similar, pero para las integrales. Entonces, el primer ejemplo que utilizamos fue una función, un prototipo tranquilo, ¿no? Digamos, empezamos ya con una recta, una función que conocemos bastante, una función lineal, que sabemos que suelen ser bastante gauchitas para trabajar desde el cálculo, y encontramos que lo que podíamos definir era algo que ustedes mismos me dijeron que era similar a la función derivada, pero ahora sería como una función integral. ¿Bien? Que era otra función relacionada con esta función f minúscula, que era nuestra función lineal. Ahora es otra función, le llamamos f mayúscula, f sota, que lo que nos permitía hacer era para cada valor de x del dominio de la función f chiquita, asignar no la imagen de f cita, sino la integral definida entre 0 y ese número. ¿Bien? Entonces nosotros acá, estoy en esta parte, si yo a esta f sota la valorizo en 3, por ejemplo, bien que forma parte del dominio, el dominio es el 0,6, yo lo que podría calcular, o sea, lo que significaría f sota en 3 no es más que la integral definida de esa función entre 0 y 3. Bien, tendría que calcular esa integral definida y me obtendría un valor. O sea, la imagen de f sota en 3 sería la integral definida entre 0 y 3. Y así con todos los valores, entre 0 y 6. Podría acá poner 4, pi, 0,1, lo que sea, y me daría como resultado, ¿sí? Como output, la integral definida. Bien, esa sería la idea de mi función integral f sota. Ahora, esto no tiene mucho sentido porque básicamente estamos diciendo que queremos calcular integrales definidas y acá estamos diciendo, bueno, tenés que calcular la integral definida, no tiene sentido, no sé cómo hacerlo. Pero lo que vimos en ese caso sencillo es que usando una estrategia geométrica, pensando esas integrales definidas como área, que era algo que no podíamos hacer siempre, que solamente pasaba en ciertos casos muy puntuales, por ejemplo, en funciones lineales, que sean positivas en ese intervalo, encontramos una forma sencilla, ¿bien? Y que no requería el usar integrales para esta función f sota. Bien, encontramos una forma algebraica simple para f sota, que era una función polinómica, era una cuadrática, en este caso, en este ejemplo. X cuadrado más x. ¿Bien? Dijimos, bueno, esta integral definida para los diferentes valores de x, mejor dicho, esta función integral para cada x, la podíamos resolver sencillamente valorizando x en este polinomio. Y listo. Entonces, si yo acá buscaba la imagen de f sota en 3, o dicho de otra manera, la integral definida entre 0 y 3, era lo mismo que buscar el valor numérico de este polinomio en 3. Es decir, hacía 3 al cuadrado más 3,
Eso me daba 12 y ese era el resultado tanto de esta integral definida entre 0 y 3, como de la imagen de esta función en 3. ¿Bien? Dijimos, esta es una forma más sencilla de decir esto. ¿Bien? Son la misma función, pero escrita su ley de dos formas distintas. Desde la izquierda. Ahí todo bien. Y también lo que vimos, como una característica, como algo sorprendente, es que cuando comparamos la ley de fz con la ley de fz, vemos que fz, la derivada de fz, si derivábamos esta función, obteníamos fz. Entonces decíamos que fz era ¿qué? ¿Cómo le pusimos a estas funciones? ¿Cómo le llamamos? ¿Qué nombre tenían? Aquellas... Integral. La función integral era esta. ¿Bien? Ahora, todas las que cumplían esta condición de que si la derivábamos, obteníamos la función que nos interesa. ¿Bien? Primitiva. Bien, le podemos decir o antiderivada, que en muchos libros la van a encontrar así, o la que más se está utilizando en la actualidad es primitiva. Es una primitiva. ¿Y por qué digo una primitiva? ¿Cuántas primitivas hay de fz? Infinitas. Infinitas. Bien, ¿y qué vimos de esas primitivas? ¿Por qué había infinitas? ¿De dónde aparecía que había infinitas? De las propiedades de las primitivas. Bien. ¿Y qué nos decían esas propiedades? ¿Por qué había infinitas? ¿Qué otras pueden proponerme ustedes, además de esta? Porque puede tener una constante. Bien. Sí. Hay infinitas, y lo que vimos con las propiedades es que todas se diferenciaban en una constante. Bien, por eso había infinitas, porque todas las que son de la forma x cuadrado más x más c, ¿sí? Siendo ese c cualquier número real, también iba a ser una primitiva de fz. Entonces, hasta ahí llegamos. Ese fue como nuestro primer acercamiento. Y dijimos, bueno, perfecto. Hasta acá todo bien. Una primitiva. Bien. Ahora, se nos complicó todo inmediatamente después. O sea, un paso más y ya todo se destruyó. Porque cuando empezamos a trabajar con una función, ya no una recta, ya no una función lineal, sino una función cualquiera, por ejemplo, coseno, ¿bien? Que es una función dentro de todo conocida y sencilla para nosotros, ya la estrategia no la pudimos utilizar. ¿Bien? Porque si queríamos, por ejemplo, calcular la integral definida entre 0 y pi sobre 6 de esta f, dijimos, bueno, en realidad lo que tendríamos que hacer es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Plantear una función integral, ¿sí? Que sería esta, para el coseno, ¿bien? Es decir, una función que en el dominio, o sea, en el 0 pi sobre 2, yo pueda tomar cualquier valor, reemplazarlo acá, que sería el extremo superior, y tratar de obtener, bien, el resultado de esta integral definida, ¿no? Es decir, buscar esta función integral que me permitiese simplemente reemplazarla en el pi sobre 6, bien, cuando yo hago esta cuentita, cuando valorizo y obtengo la imagen de esta función, obtener el resultado de la integral definida. Pero para eso yo lo que necesitaba era conocer una forma sencilla para fz, ¿no? En este caso. Sería la función integral que le corresponde al coseno. Y ahí se nos complicó. ¿Bien? Porque cuando hicimos eso, ¿bien? Es decir, planteamos esta fz que le corresponde al coseno, lo que no pudimos hacer es este paso. Es decir, no pudimos usar, por ejemplo, la geometría para encontrar fz. ¿Bien? Porque antes eso lo habíamos encontrado a partir de calcular áreas de trapezoides. Acá ya no podíamos hacer eso porque una de las fronteras era curva. Entonces, listo, todo nuestro hermoso ciclo que habíamos planteado quedó trunco. No pudimos encontrar de una manera sencilla esta fz. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue si este ciclo que funciona para este lado funciona también para el lado opuesto. Es decir, si yo, como hicimos antes, encontré esta fz y esta fz justamente es una primitiva de fz, si no lo puedo hacer al revés. Es decir, si en vez de hacer todo este pensamiento que les estoy nombrando, directamente puedo ir desde acá hasta acá. Es decir, busco una primitiva, o sea, busco a fz como primitiva de fz. Bien, dicho de otra manera, pienso que fz cumple que si la derivo me da el coseno, y uso esa fz para calcular la integral definida. ¿Bien?
Eso es lo que nos planteamos hacer. Entonces, para eso lo que terminamos haciendo, no llegamos a resolverlo, pero lo que empezamos a hacer fue ver qué era una primitiva. Bien, vimos que había infinitas primitivas, que era lo que hablamos hace un rato, es decir, acá nosotros podíamos encontrar una primitiva sencilla para el coseno, que era el seno, ¿bien? Pero también podíamos encontrar muchísimas más. Seno de x más 5, menos 8, o seno de x más cualquier número real, en definitiva. Entonces, ¿cuál uso? ¿Cuál es la función integral que le corresponde al coseno en este caso? ¿Bien? Entonces, bueno, para eso nos metimos en un montón de... Esto lo voy a pasar muy rápido, pero lo que nos metimos fue en trabajar sobre las primitivas, analizarlas desde diferentes perspectivas, vimos algunas propiedades, ¿sí? Demostramos que todas las primitivas diferían en una constante, o sea, todas las primitivas de una misma función diferían en una misma constante, y que no podíamos encontrar otra primitiva distinta a eso, es decir, si son dos primitivas, necesariamente tienen que diferir en una constante. También vimos que si lo pensábamos desde la perspectiva gráfica, todas las primitivas de una función tenían la misma forma, pero se podían desplazar hacia arriba o hacia abajo, si pensábamos en su gráfica. ¿Bien? Y que lógicamente si compartían un mismo punto las gráficas, es decir, para el mismo X obtenían la misma imagen, entonces estábamos hablando de la misma primitiva, no quedaba otra posibilidad. En todo eso lo fuimos charlando. Ahora, vuelvo acá. Entonces, acá no llegamos a responder esta pregunta que les acabo de hacer y que sería hermosa responderla, que es, si yo conozco fz, quiero calcular una integral definida de fz, ¿no podría entonces directamente buscar una primitiva de fz, es decir, encontrar su función integral como una de las primitivas de esa fz y directamente usarla para hallar la integral definida? ¿Bien? ¿Sirve esa posibilidad? Entonces, acá el problema es que no tenemos una única primitiva. Bien, ese es el primer problema que aparece. O sea, sí, podríamos, a ver, podemos plantearlo, podemos ver la posibilidad de hacerlo, no sé, plantearlo como una hipótesis de trabajo. Bien, no sabemos si lo podemos hacer, pero podemos plantearlo. Y decir, bueno, a ver, ok, hagamos eso. Busquemos una primitiva de fz. Entonces dijimos, bueno, seno. Pero no tenemos seno solamente. Primitivas hay infinitas. Son todas de la forma seno de x más k. Entonces, esta fz, esta función integral que a mí me serviría para encontrar esa integral definida, ya no es una única función, como pasaba con las derivadas. Que si nosotros conocíamos la función original, la derivada era única. Entonces ya está, derivábamos y ya teníamos cuál era la función que teníamos que usar. Acá no podemos hacerlo, tenemos infinitas. Entonces, ahora mi pregunta es, bueno, tenemos estas infinitas. ¿Cómo podemos hacer para saber cuál de todas esas primitivas es la que necesitamos? ¿Se entiende? O sea, ya sabemos que va a ser, en nuestra hipótesis, va a ser de la forma seno de x más un número. Ahora, ¿cuál de esas infinitas funciones es la que tenemos que usar? ¿Bien? Porque obviamente si cambia ese k, el resultado va a ser distinto. Y no puede ser. O sea, para nosotros el resultado es único. Es el de esa integral definida. No es que puede ser 7, menos 4 o 30. Es un único número. Para saber ese número con exactitud, tenemos que saber cuál es la fz, cuál es la función integral que tenemos que usar. Entonces, de todas estas fz del estilo seno de x más k, ¿cuál? Bien, o dicho de otra manera, ¿cuánto tiene que valer k para que esa fz, esa primitiva, sea justamente la que nosotros necesitamos? ¿Se les ocurre alguna manera? A ver, ¿alguna estrategia para saber cuánto tiene que valer k en ese caso? Despejando de la función. Tomamos un punto. Bueno, a ver, tengo dos estrategias. Voy en orden de que las escuché. Despejando de la función, ¿qué, Chuli? ¿Qué despejarías? No sé, buscaría alguna forma en la cual nos quede k igual a la función, digamos.
Bien, podemos despejar K. De hecho, en ese caso sería como F sota menos seno. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuál es el K? Vamos a un punto de la gráfica. Bien, ok. Interesante. A ver, fíjense lo siguiente. Lo que nosotros dijimos es que si nosotros conocíamos un punto de las primitivas, ya sabíamos cuál primitiva era. Bien, porque no había dos primitivas que podían compartir un punto. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan que esa era la tercera propiedad de las primitivas? Si sabíamos que para un cierto valor de x tenía una cierta imagen la primitiva, había una única primitiva que cumplía eso. Bien, las otras no podían cumplir eso, porque si lo compartían era la misma primitiva. Ese es el punto. Ahora, mi pregunta es, para este caso que estamos usando ahí, para la función f sota que estamos buscando, ¿conocemos algún punto de f sota? Es decir, escribo, ¿conocemos algún valor c? Bien, de modo que nosotros el f sota valorizado en c lo conozcamos. Bien, dicho de otra manera, ¿conocemos algún valor que le podemos asignar a x de modo que cuando resolvamos esta función integral conozcamos el resultado? Y no podrían ser infinitos porque depende de la K, cambia el valor K, cambia la gráfica. Bien, ojo, pero a ver, nuestra f sota es una sola, ¿eh? O sea, la f sota que nosotros estamos buscando es una puntual, que es la que estamos buscando. Dicho de otra manera, ¿cuál es lo que nos interesa? Entonces, nosotros de todas las primitivas vamos a tener que quedarnos con una, no sabemos cuál es. Pero de todas esas es una la que estamos buscando. Hay una sola función integral que nos va a servir en este caso. De esa función integral que estamos buscando, ¿conocemos algún punto? Es decir, ¿conocemos algún valor de x que si nosotros reemplazamos ahí en la ley de f sota, ¿conocemos su resultado? ¿O no conocemos El nada? del dominio. Tenemos el valor del dominio, lo podemos reemplazar. En este caso, por ejemplo, el coseno de 0 es 1. No sé si podemos interpretar eso, ¿no? Tenemos los dos extremos. Ok, ¿de quién? Mucha información. A ver, ojo, esperen que no quiero que se confundan con algo. Nosotros no estamos trabajando con el coseno. Del coseno sabemos todo. Del coseno sabemos todas las imágenes que queremos. El coseno de 0 lo conocemos, el de pi sobre 4, el de pi sobre 3, eso lo podemos hacer. A mí la que me interesa es esta función, que no es coseno. Es la función integral asociada con el coseno que yo estoy buscando. Lo que les estoy preguntando es si yo algún valor de x, bien, del dominio, si yo lo reemplazo acá, conozco el resultado de esta función f. Bien, porque ya si conozco un punto, ya eso a mí me dice cuál de todas las primitivas es, ¿eh? Con un punto estamos felices, somos felices. Los extremos de la sumatoria. Bien, a ver, claro, fíjense. Rocío me dice 0. O sea, que si x vale 0, yo conozco el resultado. ¿Están de acuerdo? O sea, dicho de otra manera, que si yo valorizo, acá voy a borrar. Que si yo, y voy a cambiarla de color, así se nota. Que si yo valorizo la función f sota en 0, yo puedo saber cuánto vale esa función f sota. ¿Cuánto vale? 1. La f chica vale 1. Bien, la f chica vale 1. ¿Y la f grande? 1 más k. No. Ahí No vale recibo K. algo en el chat. No. Fíjense, acá yo lo que estoy haciendo es viendo cuánto vale f sota cuando x vale 0. ¿Bien? ¿Lo puedo tomar ese x? Sí, está dentro de mi dominio, fíjense. Va a ser incluido. Entonces yo lo que tendría que hacer sería f sota en 0. Entonces, como yo tengo definida esa función integral, esa sería igual a esta integral definida. De coseno de t de t. Ahí hay una chica que está respondiendo por el chat. Ajá, sí, ya me imagino igual. Pero quiero que le estoy dando un poco más de suspenso. ¿Cuánto vale esta integral definida? De coseno
entre 0 y 0. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo quiero que focalicen en algo, ¿eh? Yo no estoy trabajando con la función coseno. Mi función coseno ya la conozco, yo ya sé trabajar con esta función. No es esta función la que me interesa. Es la función integral del coseno que me permitiese calcular sus integrales definidas. Dicho de otra manera, es como si yo acá tengo el coseno, estoy haciendo una analogía, ¿eh? Y lo que estoy buscando ahora es su función derivada. ¿De acuerdo? Ahora estoy haciendo lo mismo. Conozco el coseno, pero no me interesa trabajar sobre el coseno. Me interesa encontrar su función integral. La función que me permite calcular sus integrales definidas. ¿De acuerdo? Entonces, esa función, que es f sota, está definida como una integral, una función integral entre 0 y el valor que yo quiera. Mi problema es que yo estas integrales definidas no las conozco, no las sé calcular. Si yo les digo, bueno, ¿cuánto vale f en, no sé, pi sobre 4? Ustedes me dirían, bueno, si reemplazo eso acá, sería la integral definida entre 0 y pi sobre 4 del coseno, ¿no? Todo bien, eso lo podemos definir. Ahora, esta integral ustedes no la saben resolver. No saben cuánto vale la integral entre 0 y pi sobre 4 del coseno. Justamente es lo que estamos queriendo calcular, ¿no? Justamente es lo que no sabemos. Entonces esto es como, bueno, no sé. Y quedamos ahí, todo es inútil y el mundo se torna gris y lloramos mirando la ventana mientras llueve. Ahora, lo que vimos por las propiedades de las primitivas anteriores es que si nosotros no necesitamos encontrar todos estos valores, con encontrar un solo valor, bien, con que nosotros sepamos un solo punto de todas estas posibilidades, eso nos simplifica la vida. Porque si ya conocemos un punto, vamos a poder decidir de todas las primitivas cuál es la que deberíamos usar. Bien, entonces, la pregunta que les había hecho antes es si para algún caso conocemos cuánto vale esa integral definida. Es decir, si yo le puedo dar un cierto valor a x, bien, perteneciente al dominio, por supuesto, de f sota, que yo esta integral definida la puedo resolver. Entonces, una de las propuestas que me hicieron ustedes fue valorizarlo en 0, ¿no? En el extremo inferior de integración. Entonces yo debería calcular f sota en 0. Sería la integral definida entre 0 y 0 de coseno. ¿Cuánto vale esto? 0. 0. ¿Por qué? ¿Cómo saben que vale 0? Porque los dos extremos de integración son iguales. Bien, ¿y quién me ayuda? ¿Quién me decía que si los dos extremos eran iguales, la integral valía 0? ¿Qué era eso? Una definición. O una definición. ¿De acuerdo? Nosotros definimos eso. Por eso esa definición es tan importante. Bien, y necesito que le den la importancia que tiene. Esa fue una definición hecha por nosotros. Nosotros dijimos, si tenemos los dos extremos iguales, la integral definida vale 0. Y en este caso no sirve. Fíjense que ahora encontramos un dato súper útil. Nosotros no sabemos cuál es nuestra función integral. Bien, no sabemos, mejor dicho, es esta, está definida así, pero no la podemos expresar de una manera sencilla, como hicimos antes, que la pudimos pensar como un polinomio de grado 2. Ahora eso no lo pudimos hacer, porque ya no pudimos ver el área, no lo pudimos pensar. Pero sabemos, como dato, y eso lo tenemos en claro, es que esa función integral que estamos buscando, si la valorizamos en 0, el resultado nos tiene que dar 0. ¿Sí? Por cómo está definida. Sabemos que si hacemos una integral definida entre un cierto valor y sí mismo, ese resultado nos tiene que dar 0. Eso también es un dato que tenemos. Entonces, vuelvo a esta flechita. Nosotros dijimos, bueno, hacer el ciclo fucsia no lo podemos hacer, porque esta flecha de acá la tenemos vedada. La geometría no la podemos usar en el caso del coseno, entonces no podemos hacer esta vueltita. La pregunta es, ¿podemos hacer el ciclo en el sentido opuesto? Es decir, ¿podemos plantear que f sota, la f sota que estamos buscando, es una primitiva de f zeta y partir de ahí? Bien, entonces dijimos, bueno, las primitivas de f zeta la conocemos, son del estilo seno de x más k. Bien, pero acá tengo infinitas. Ahora, ¿cómo hago para saber cuál
de todas esas es la que yo necesito. ¿Bien? Entonces, acá es donde este dato es el salvador. Bien, nosotros sabemos que de todas estas infinitas fsotas posibles, la que nos interesa cumple esta condición. ¿Sí? Lo sabemos por definición de esa fsota. Sabemos que cuando fsota la valoricemos en 0, nos tiene que dar 0. Si no nos da 0, no es la que estamos buscando. Bien, porque en definitiva, si acá cuando lo reemplazamos en 0 nos da, por ejemplo, 7, entonces esto no tendría sentido. Estaríamos como cometiendo un error. Entonces, fíjense acá. F en 0 nos tiene que dar 0. Entonces, reemplazo, ¿no? Hago f en 0. Y esto, si reemplazo en esta función, es seno de 0. Mi pulso hoy está horrible, perdón. Más k. ¿Cuánto vale seno de 0 más k? 0. Hay que hacer esto, gente. 0, ¿da? No. 0 más k. Claro. K, sí. Seno de 0 me da 0, ¿no? Más k. Entonces, esto vale k. Es decir, que si yo todas estas primitivas, yo lo que hago es valorizarlas en 0, obtengo como resultado k. Ahora, yo sé que eso me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar de acá? ¿Cuál de todas las primitivas es la que yo estoy buscando? Que k es igual a 0. Necesariamente aquella donde k vale 0. Si k valiese otra cosa, por ejemplo, si yo planteo que la primitiva es seno de k más 7, cuando valorizara esa f en 0, ¿sí? Y hago la cuentita, me daría como resultado 7. Y no es lo que yo estoy buscando, porque yo la que estoy buscando, mi función integral que estoy buscando, sé, ¿sí? Estoy seguro de que cuando la valorizo en 0 me da 0. Entonces, si cuando la valorizo en 0 me da 7, entonces esa no es. ¿De acuerdo? Lo que necesito es ver cuál de todas las funciones integrales, mejor dicho, perdón, cuál de todas las primitivas que tienen esta forma, cuando la valorizo en 0 me da 0. ¿Bien? Entonces puedo llegar a la conclusión de que la que cumple eso es aquella que tiene un k igual a 0. Dicho de otra manera, de todas estas primitivas, que son infinitas, con la que me voy a quedar y la que voy a usar va a ser seno de x más 0. O sea, esta es la primitiva de las infinitas posibles, es la que yo debería usar para como reemplazo de mi función integral. Dicho de otra manera, si esto fuese verdad, si yo esto lo pudiese hacer, y yo el ciclo en vez de hacerlo en el sentido fucsia lo hago en el sentido violeta, de todas las primitivas que tiene el coseno, la que debería usar, la que yo podría proponer como primitiva de fcita, que es la función integral, que es fsota, sería seno de x. Ninguna más. Ni seno de x más 3, ni seno de x menos 8, ni seno de x más pi. Todas esas son primitivas, pero no es la que yo estoy buscando. Bien. ¿Me siguieron? Más o menos. Yo sé que esta parte se pone un poco como caótica. Sí, más o menos sí. Qué silencio. Entonces, voy a hacer otro resumen. Bien, más cortito. Yo sé que para quienes lo entendieron va a ser tedioso, pero bueno, aguántensela. Entonces, lo que yo había hecho antes, cuando no trabajaba con el coseno, sino con la función lineal, era decir, bueno, estoy buscando esta función fsota que me permite calcular las integrales definidas. ¿Bien? ¿Cómo hicimos eso? Bueno, planteamos desde una perspectiva geométrica. Relacionamos estas integrales definidas con áreas de trapezoides y llegamos a la conclusión de que
en vez de calcular estas integrales definidas a partir del límite, bla, 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 podíamos usar una f súper útil, que era x cuadrado más x, que justo era una primitiva de f. ¿Bien? Entonces cerramos el circuito fucsia. Planteamos la integral, la función integral, encontramos una forma de calcularla sencilla, y vimos que esa forma de calcularla sencillamente era, en definitiva, una primitiva de la función con la que habíamos empezado. Cuando cambiamos la función, ya no usamos la recta, usamos el coseno, eso no lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque ya no pudimos calcular o no pudimos encontrar esa f sota, una forma sencilla para esa f sota, ¿bien? Desde la geometría. Entonces, este ciclo fucsia no lo pudimos conocer. Entonces, lo que propusimos, y repito que esto es una propuesta, es una hipótesis, es que, bueno, busquemos una primitiva de f y usemos eso como f sota. Cuando fuimos a hacer eso nos dimos cuenta de que no tenemos una primitiva de f, tenemos infinitas, que las conocemos, ¿bien? Si f es el coseno, todas las primitivas son de la forma seno de x más k. ¿Cuál uso de todas estas? Porque yo necesito una, hay una sola que es f sota. ¿Cuál? Entonces, para eso lo que busqué fue un valor de f sota. ¿Bien? Un par xy que yo conozco que pertenece a la gráfica de f sota. Es decir, que si yo valorizo f sota en ese x, me da ese y. ¿Cuál fue ese par que encontramos? Y si x vale 0, f sota vale 0. ¿Cómo sabemos? Por esta definición. Si x vale 0, me queda una integral definida con los dos extremos iguales, entonces el resultado me tiene que dar 0, por definición. Entonces, esto nos permitió, de todas estas infinitas primitivas, decidir cuál es la que tenemos que usar, que es el seno. Sola, seno de x más 0, directamente. Ahora, esto es una propuesta. Esta es lo que nosotros proponemos. Decimos, bueno, para el coseno, nosotros proponemos que su función integral relacionada, en este caso, es el seno. Pero no sabemos si funciona, ¿eh? O sea, es lo que estamos viendo, a ver, por analogía de lo que pasaba con la recta, si pasa en este caso. Bueno, acá tienen todo lo que acabamos de hacer, lo tienen escrito. No es nada. Bien, entonces, esto es un resumen de lo que acabamos de proponer. Buscamos las primitivas, son de esta forma. Buscamos un punto que conozcamos para esa primitiva. Bien, en 0 vale 0. Eso nos permite deducir que la k que tenemos que usar es 0. Entonces lo que decimos es, la función integral que nosotros proponemos es el seno. Veremos. Veremos si vale o no. Entonces, volvemos acá. A nosotros lo que estábamos queriendo calcular, nuestro objetivo era calcular la integral entre 0 y pi sobre 6 del coseno. ¿Bien? Dijimos, bueno, entonces, para calcular esa integral, lo que tenemos que hacer es buscar la f sota, buscar la función integral del coseno que le corresponde, que fue lo que estuvimos haciendo hasta recién, y valorizarla en el extremo superior, valorizarla en pi sobre 6. Bien, dicho de otra manera, lo que hicimos fue buscar la función integral. Nosotros proponemos, esto no sabemos si es verdad, ¿eh? Nosotros proponemos que esa función integral se corresponde al seno, más 0, ¿sí? Seno. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora sería valorizar esa función integral en pi sobre 6, y ese nos debería ser, ¿bien? Según nuestra propuesta, el resultado de esta integral definida, 1/2. Esa es nuestra propuesta. Y repito esto, por favor. Es una propuesta. Nosotros no sabemos si esto sirve o no. Es lo que estamos planteando análogamente a lo que habíamos planteado para la recta. ¿Bien? En el caso de la recta, si nosotros queríamos calcular una integral definida, ¿qué hacíamos? Usábamos f sota, que en ese caso era un polinomio de grado 2, lo valorizábamos en el extremo superior y obteníamos el resultado. Acá estamos haciendo lo mismo. La diferencia es que esta función que nosotros estamos proponiendo como f sota nosotros no sabemos si realmente es la f sota correspondiente. Lo estamos proponiendo considerando que es una primitiva del coseno. Pero, no sé. Ahora, esta es nuestra propuesta entonces.
Si usamos esa f sota, sabemos o podemos proponer que esta integral vale 1/2. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, para poner a prueba esta hipótesis? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué metodología usarían ustedes para decir, sí, entonces lo que estamos haciendo está bien o no? Por ejemplo, a ver. Nosotros estamos calculando la integral de esta función entre 0 y pi sobre 6, ¿no? O sea, en este intervalo. Ahí. ¿Tienen alguna manera de saber si esa integral es verosímil plantear que esta integral de 1/2? Si derivas, debería darte el mismo resultado, pero, o sea, no lo sé. Bien, o sea, si derivamos seno nos debería dar coseno, que lo hace. O sea, ahí sabemos que es una primitiva. A ver, verificamos con un ejemplo, pero ¿cómo lo verificarían? Entonces mi pregunta es, ¿ustedes tienen Calculando el área te tiene que dar un número muy cercano al resultado. Muy bien. No A es ver. exacto, pero si haces la integral entre 0 y pi sobre 6, te va a dar un número cercano a 0,5. Perfecto. A ver, ustedes exactamente no lo pueden calcular, porque básicamente eso es lo que estamos queriendo hacer, pero sí lo saben aproximar. ¿Bien? ¿Qué estrategia usarían para aproximar esa integral definida entre 0 y pi sobre 6 de f? Suma de Riemann. Riemann, ¿de acuerdo? Y lo que podrían hacer sería una suma de Riemann cada vez con más y más y más y más y más subintervalos y ver si ese resultado tiende a 1/2. ¿Bien? Porque quizás hacen una suma de Riemann con ya, no sé, 10 rectangulitos y el resultado les da 47. Entonces, ahí es como poco lógico que el resultado final sea 1/2, ¿no? Es como que, bueno, hicimos cualquiera. De hecho, las computadoras, hay muchos programas de computación sencillos que se pueden bajar, les permiten hacer aproximaciones gráficas de las integrales. O sea, lo que hacen son Riemann con muchos rectangulitos. Eso es lo que hacen. ¿Sí? Calcula un Riemann con, no sé, 1000, 2000 subintervalos. Entonces yo lo que hice fue eso. Fue poner esta función en uno de estos programas y pedirle que me calcule el área bajo la curva. ¿Bien? O sea, el área de esta región curva que tenemos acá, que la aproxime. Obviamente este no es un resultado exacto, es un resultado más o menos. Y miren el resultado que obtuvimos si hacemos eso. Esto es, repito, es un cálculo aproximado, no es un valor exacto. Si hace ese proceso, divide el subintervalo, va haciendo, digamos, el área de todos los rectangulitos y la suma, bien, con muchos rectangulitos, el área que le da es 0,500. Entonces, ¿tiene sentido, digamos, básicamente? ¿Eso apoya lo que nosotros hicimos o no? Sí. Sí, ¿no? Es como que nos da confianza de que quizás el proceso que hicimos, es decir, esa f sota que encontramos, puede llegar a ser la que estamos buscando. De hecho, esto también lo que nos permite, por ejemplo, es usar otros ejemplos. No sé, a ver, si en vez de hacerlo con pi sobre 6, ahora calculamos la integral entre 0 y pi sobre 3, ¿bien? Ya la f sota debería ser la misma. Lo único que ahora en vez de valorizarla en pi sobre 6, la debería valorizar en pi sobre 3. Si hago eso, me da como resultado raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto vale raíz de 3 sobre 2? O sea, a ver, Manuel, el área
Claro, en este caso sí, porque como la función es positiva, si hacemos la suma de Riemann y hacemos ese límite, lo que estaríamos calculando sería como el área de esa región, la que está en el intervalo de integración limitándolo por debajo, bien, el eje X, por encima la gráfica de la función. Solamente que eso tampoco lo podemos calcular exactamente. Bien, lo podemos aproximar con programas, eso se puede hacer, pero no calcular con exactitud. Bien, o sea, raíz de 3 sobre 2 es aproximadamente 0,86. Y es un número irracional, así que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Pero es, en principio, aproximadamente 0,86. Si nosotros al programa le pedimos que nos calcule el área de esa región que está ahí sombreada, miren el resultado. 0,866. Entonces, estos resultados, y si de hecho lo van haciendo con otros valores de X, nos da el indicio de que esta f sota que encontramos, que es seno de X, que justo es una primitiva del coseno, ¿bien?, parecería ser la adecuada, ¿no? Es decir, que ese ciclo que nosotros hicimos parecería que se puede hacer en sentido inverso. Dicho de otra manera, que si yo quiero calcular esa f sota, no es que siempre tengo que recurrir a la geometría, calcular las áreas y ver si encuentro una f sota sencilla. ¿Bien? Y que justo esa f sota sea una primitiva. Lo puedo hacer también al revés. Busco primitivas, me fijo de todas esas primitivas cuál es la que me sirve, ¿bien?, y uso esa primitiva como f sota. Y eso es más fácil de hacer. Fíjense que el proceso es más sencillo, porque nosotros, conociendo f, primero deberíamos pensar las primitivas, es decir, pensar todas las funciones cuya derivada me den f, y ver cuánto vale k para el caso que yo estoy preguntando, bien, que estoy queriendo resolver. Bien, es más sencillo y además, más que es más sencillo, es más genérico. Lo puedo usar para cualquier f. Bien, para coseno o para la que quiera. Ahora, repito, esto es un ejemplo. Sirvió para la recta, ahora vemos que sirve para el coseno, pero ¿servirá para todas las funciones? Entonces, vuelvo a esto. Este proceso que tenemos en violeta parece que para el coseno sirve. Es decir, yo busco las primitivas, todas, me fijo cuánto vale k. Con un punto puedo saber cuánto tiene que valer k para encontrar la primitiva que busco, y uso esa primitiva como una expresión algebraica sencilla para la función integral, para f sota. Y esa función integral me salva la vida, porque me permite calcular todas las integrales definidas, bien, simplemente cambiando el extremo superior. Ahora, esto sirvió para la recta, sirvió para el coseno. La pregunta es, ¿sirve para cualquier f? Si yo acá en vez de coseno tengo tangente, ¿sirve? Si en vez de tangente tengo un polinomio de grado 8, ¿sirve? Si en vez de un polinomio de grado 8 tengo una homográfica, bien, que tiene un comportamiento asintótico, por ejemplo, ¿sirve? Entonces, aparecen dos preguntas. Para cualquier f, yo voy a poder encontrar su función integral de esta manera. Es decir, tendría que buscar sus primitivas, ¿bien?, y después decidir cuál es la que tengo que usar. ¿Eso lo voy a poder hacer siempre? ¿Es un resultado general? Y la otra pregunta es, ok, supongamos que la respuesta de esa primera pregunta es sí. ¿Sí? Vale para todas. Lo puedes hacer siempre. Ahora, acá nosotros, de todas esas primitivas, encontramos cuál es la que nosotros queríamos de una manera sencilla. Buscamos un punto y ya está. ¿Eso lo vamos a poder hacer siempre? ¿Siempre vamos a poder encontrar un punto sencillo para saber cuál es el k que nos corresponde? Si alguna de esas dos preguntas es no, nuestro método casi que no es tan útil, ¿no? Porque si no siempre lo vamos a poder hacer de esta manera, entonces medio que todo este tiempo fue perdido. Entonces,
Obviamente, ya se deben imaginar que la respuesta a esas dos preguntas es sí. Ahora, quienes ya cursaron la materia, ¿se acuerdan cómo sabíamos que eso era así? Quienes están cursando por primera vez pueden descansar 5 segundos. Pero quienes ya la cursaron, ¿se acuerdan qué era lo que nos permitía decir sí a ambas preguntas? Pueden equivocarse, no hay problema. Es que, a ver, yo lo que quiero que vean es que estas preguntas son fundamentales. Porque si no podemos decir que sí en esas preguntas, nuestra vida integral está perdida. Hemos fracasado como integradores seriales. Quienes nos permiten afirmar eso, quienes nos permiten decir sí, siempre para cualquier función f, su función integral va a ser una de sus primitivas. Y quienes nos permiten decir sí, tenés una manera sencilla de hallar k. Siempre la vas a tener. Quienes nos permiten decir eso son teoremas. ¿De acuerdo? Esta parte ya no la vamos a poder llevar desde lo específico, desde los ejemplos, desde las rectas o desde el coseno. Van a surgir desde teoremas. Y esos teoremas son tan importantes, de hecho, para poder calcular integrales, que se llaman teoremas fundamentales. ¿Bien? Y hay dos. El primer teorema fundamental del cálculo integral, eso es lo que significa esta sigla, primer teorema fundamental del cálculo integral, y que es el que nos permite responder que sí la primera pregunta, y el segundo teorema fundamental del cálculo integral, que nos permite decir que sí a la segunda pregunta. ¿De acuerdo? De ahí viene su fundamentalidad. ¿Bien? Son fundamentales, su nombre tiene ese adjetivo tan fuerte, justamente por eso, porque son los que nos permiten hallar f sota, ¿bien? La función integral, y nos va a permitir entonces calcular integrales definidas, ¿bien? Sin necesidad de hacer la vuelta fucsia, sino haciendo la vuelta violeta, es decir, de una manera metódica. Siempre voy a tener que hacer, tengo f cita, encuentro todas sus primitivas, me fijo cuál k es la que le corresponde, y esa es mi f sota. Con esa f sota puedo calcular todas sus integrales definidas. ¿Bien? Por eso son fundamentales. Y se los presento. En el libro tienen la demostración, no me interesa la demostración, la verdad. Yo soy completamente sincero y que quede grabado. Me interesa más primero que sepan por qué son fundamentales y qué es lo que les dicen y que lo entiendan antes que lo demuestren de memoria. Este es el primero, se lo escribí de dos maneras. La primera es la que van a encontrar en el libro, la segunda dice lo mismo, pero escrito de manera distinta. El primero dice que si f es continua en AB, y fíjense que ahí les está imponiendo una restricción, ¿bien? O sea que esto solamente lo podemos hacer cuando f cita sea continua, en el intervalo que estamos trabajando. Entonces, su función integral f sota es derivable, y se acuerdan que sea derivable significa que exista la derivada, y f' es f sota' es f cita. Le está dando dos datos. Le está diciendo f sota, o sea, su función integral es derivable, se puede derivar, existe la derivada de su función integral, y no solo eso, esa derivada que existe es f cita. ¿Bien? Lo mismo podríamos decir de la manera que está escrita abajo. Si f cita es continua en el AB, entonces su función integral f sota es una primitiva de f cita. ¿De acuerdo? Es una de las infinitas primitivas de f cita. Bueno, una de ellas es f sota. ¿Bien? Fíjense que eso es lo que nos permite... A ver...
es lo que nos permite responder afirmativamente esta pregunta. ¿Para cualquier fz, su función integral fz se corresponderá con una de sus primitivas? Sí. Y eso me lo asegura el primer teorema fundamental. ¿Sí? Lo único que hace el primer teorema fundamental es incorporarnos una condición. ¿Cuál es la condición? ¿Qué nos pide el primer teorema para que esa respuesta sea sí? ¿Qué tiene que pasar la fz para que yo pueda decir si su función integral es una de sus primitivas? Tiene que ser continua en A. Tiene que ser continua en ese intervalo. Es lo único que nos pide el teorema para que esto se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, el primer teorema nos permite hacer esa primera flechita que está ahí marcada en violeta. Si yo conozco fz, entonces si estoy buscando su fz, su función integral, lo que voy a hacer es, en primer lugar, buscar sus primitivas, porque yo sé que su función integral es una de ellas. Pero obviamente que ahí voy a encontrar infinitas. Ahora, ¿qué me falta? Porque hasta ahora encontré todas sus primitivas, pero ¿qué necesito ahora para llegar a la función integral que estoy buscando? Saber qué número representa acá. Perfecto, saber cuál, ¿no? Saber cuál es. Es decir, cuánto vale k en ese caso para poder contar con la función integral. ¿Bien? Porque acá tenemos infinitas posibilidades. Entonces, quien nos permite hacer eso es el segundo teorema fundamental. Porque fíjense que en el segundo, ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos hallarles acá? Bien. Y ese segundo teorema es este que tiene aquí. Que dice lo siguiente. Si f es continua en AB, es decir, la condición es la misma, por suerte, porque si ya vale el primero, vale el segundo, básicamente. Y P es una de sus primitivas, entonces su función integral f, ¿sí? O sea, la función integral de fz entre c y x, bien, la función integral que estamos buscando, la fz, cumple que es p en x menos p en c, ¿sí? Para todo x perteneciente al AB. Entonces, fíjense lo siguiente. Este ya cuando lo leemos es un poco más complejo que el otro, ¿no? Es como tienen más... Pero lo vamos a desmenuzar. Nos dice lo siguiente. A ver, parémonos en este punto. Nosotros lo que estamos queriendo buscar es quién es fz. Quién es la función integral que a mí me permite calcular todas las integrales definidas, ¿sí? Del estilo. Voy a escribir ahí. Yo quiero calcular C, entre 6 y 3. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Más fácil. Yo quiero calcular la integral entre, no sé, 0 y, no sé, 4 de 2x más 3. Eso es lo que yo quiero calcular, ¿no? Entonces, acá nosotros, si hacemos lo que vimos antes, podemos reconocer quién es fz, que es 2x más 3. Y dijimos, bueno, yo si quiero calcular esta integral definida, la estrategia va a ser, primero, encontrar quién es fz. La función integral. Bien. Esa función integral yo la tendría que definir como la integral entre 0, es decir, comparten el mismo extremo inferior, y x de fz. Bien, esta es la función integral que que a mí me sirve. ¿Por qué? Porque cuando yo conozca esta función integral, ¿bien? Lo único que voy a tener que hacer es valorizar x en 4 y ya está. Voy a obtener el resultado de la integral definida y ya resolví lo que quiero hacer. Voy a obtener este resultado. Ahora, mi problema, ¿cuál es? Yo no sé cuál es esta función. No sé si tengo una manera sencilla para expresar esta función integral de una forma, de una ley conocida que podamos usar, simple,
para poder resolver esta integral definida. Entonces, ahí es donde usamos los teoremas fundamentales. En este ejemplo, a ver, ya que está así lo vamos analizando. ¿Qué me asegura el primer teorema, no este? El primer teorema, ¿qué me aseguraría? Si yo aplico en este caso el primer teorema, ¿qué podría asegurar? ¿Que es continua? No, eso me lo pide, no me lo asegura. Me pide que para aplicar el primer teorema, f tiene que ser continua, f tiene que ser continua, y lo es. Que si es continua, podés sacar f sota haciendo como la antiderivada de f. Sí. Perfecto. Lo que me dice el primer teorema es, este f sota que vos estás buscando, ¿sí? O sea, la que vos vas a poder usar acá, o sea, otra forma de expresar esta función es necesariamente una de las primitivas de f. ¿Bien? Entonces, lo que yo tendría que hacer primero, ¿bien? O sea, a ver, dicho de otra manera, f sota podía ser cualquier función, en principio. Cuando empezamos y quisimos responder esta pregunta, f sota podía ser lo que sea. Puede ser polinómica, exponencial, homográfica, composición entre ellas, puede ser un polinomio de grado 60, no sabemos. Ahora, el primer teorema nos restringe esas posibilidades. Nos dice, bueno, no puede ser cualquiera. Seguramente, yo te aseguro que como es continua, es una primitiva de f. ¿Bien? Entonces, yo lo que podría hacer acá sería buscar todas las primitivas, sí, le voy a poner P, a todas las primitivas de f. ¿Cuáles son todas las primitivas de f? ¿Qué forma tienen? X al cuadrado más C. T al cuadrado más 3T. Sí, a ver, voy a usar la misma variable, ¿bien? X cuadrado más X más C. O sea, ¿qué función si la derivo me da 3? 3X. 3X más C. Bien. ¿Todos de acuerdo? Fíjense que acá tengo todas las primitivas de f. ¿Sí? Es decir, y sabemos que no hay más por las propiedades de las primitivas. Sería una, yo encuentro una, la más sencilla, que sería x cuadrado más 3x, y todas las que difieren en una constante con esa son todas las primitivas de f. Entonces, fíjense que acá el primer teorema lo que me dice es lo siguiente. Si vos lo que querés es encontrar esta f sota, esta función integral que a vos te va a servir para hallar la integral definida esta que nos están pidiendo, bien. Primero empezaste con todas las funciones, pero ahora ya nos restringieron a solo estas. De las infinitas que teníamos al principio, seguimos teniendo infinitas, pero estamos más restringidos. Ahora sabemos que esa f sota va a ser necesariamente un polinomio de grado 2 de esta estructura, x cuadrado más 3x más un número. ¿Bien? Seguimos teniendo infinitas posibilidades, porque este número puede ser cualquiera, pero ya estamos más acotados. Sabemos que no va a ser exponencial, sabemos que no va a ser una homográfica, sabemos que no va a ser trigonométrica, ¿bien? Sabemos que no va a ser un polinomio de grado 60, sabemos que va a tener esta forma. Hasta ahí llega el primer teorema. Nos dice, bueno, alguno de esos infinitos polinomios P que tengo ahí va a ser tu función integral, las que vos necesitas para calcular tu integral definida. No nos dice cuál. Y acá viene a jugar, acá entra a jugar el segundo. El segundo, ¿qué nos dice? Si f es continua en AB, que pasa, bien, check, f es continua en AB, y P es una de sus primitivas, bien, fíjense que no me pide todas, me dice una, cualquiera, o sea, de todas estas primitivas, yo me quedo con la primera que se me cante. Bien, vamos a tomar una. Bien, vamos a tomar P1, si quieren, lo vamos a poner así. De todas estas primitivas, elijo la que más me guste. Por ejemplo, x cuadrado más 3x. Bien, es decir,
De todas estas infinitas, yo elijo justo la que C vale 0. ¿Puedo elegir otra? ¿Puedo elegir la que C vale 7? Sí. ¿Puedo elegir la que C vale menos raíz de 20? Sí. Bien, pero yo elegí esa porque es más sencilla para mí. No sé para ustedes. Entonces, si P es una de sus primitivas, ¿está? Entonces, su función integral, f-sota, la f-sota que yo estoy buscando, necesariamente va a ser esta. Es decir, esa P que yo elegí, bien, la primitiva que yo elegí, bien, en X, pero le tengo que restar esa P valorizada en C. ¿Quién es C? Es el extremo inferior de la función integral. En este caso sería 0. Bien, dicho de otra manera, esta función integral, acá que yo tenía que era fea, que no sabíamos cómo la podíamos expresar, la voy a tener que escribir, o la puedo escribir como una primitiva cualquiera de esta función integrando, y le resto su valorización en C, en el extremo inferior, o sea, en 0. Bien, hagámoslo. Acá nos piden la ley de la primitiva que yo elegí, esta. X cuadrado más 3x. Y eso le tengo que restar esta misma, pero valorizada en 0. ¿Cuánto vale esto en 0? Cero. Entonces, ahora sí, encontré la expresión algebraica sencilla para f-sota. Bien, ahora yo sé que f-sota, bien, la f-sota correspondiente a esa f-cita para resolver esa integral que me piden, va a ser esta. En vez de tener que resolver esta integral definida usando, esta integral definida usando el límite de una suma de Riemann y hacer una partición y el límite y toda esa cosa horrible, simplemente puedo usar esta como su función integral, x cuadrado más 3x, y listo. Bien, ¿qué hago? Si a mí me están pidiendo esta integral definida, lo voy a cambiar de color, así no se pierden, lo voy a hacer en azul. Si ya encontré f-sota y yo quiero resolver esta integral definida, yo digo, bueno, esta integral definida no es más que f-sota, esta función que tengo acá, valorizada en 4, ¿no? Porque fíjense, si yo a f-sota la valorizo en 4, me queda en definitiva la integral entre 0 y 4 de 2x más 3 de x. Y ya f-sota la conozco, es esta. Entonces lo que tendría que hacer sería 4 al cuadrado más 3 por 4. O sea, 16 más 12, 28. Y se acabó. Bien, ¿me siguieron con el ejemplo? Quizás es un poco más sencillo que con lo teórico. Sí. Entonces, repito brevemente. Me piden una integral definida. ¿Qué podría hacer? Bueno, me fijo cuál es f-cita y que sea continua en el intervalo de integración. Bien, porque eso es necesario para los dos teoremas. Si lo cumple, el primer teorema me dice, bueno, la f-sota que vos necesitás para obtener esa integral definida es una de sus primitivas. Entonces, ¿qué hago? Busco sus primitivas. Punto. Ahí terminó el primer teorema. Hizo una tarea muy digna y fue limitarme las cantidades de funciones a solamente las primitivas. Listo. Ahí recurro al segundo. El segundo me dice, bueno, de todas esas primitivas, la que vos estás buscando la podés hallar de esta manera. Agarrá una de las infinitas primitivas y lo que buscas es la diferencia entre esa primitiva y esa primitiva valorizada en el extremo inferior. Lo hacemos, obtenemos cuál es f-sota, valorizamos en el extremo superior para hallar esta integral definida y ya pudimos resolverla. Acá a ustedes les suele surgir una duda que es muy válida, que es, bueno, pero yo todo esto lo hice porque elegí esta, ¿no? Pero ¿qué pasa si elijo otra? O sea, si en vez de esa primitiva elijo, no sé, P2, que va a ser, no sé, x cuadrado más 3x más pi,
porque ese día me levanté súper raro. Digo, bueno, voy a tomar un número, una constante irracional. Lo que me dice el segundo teorema es, esta f sota va a ser, si lo aplico, la primitiva que elegí en x menos la primitiva que elegí en 0, ¿no? En el extremo inferior. Eso es lo que me dice el segundo teorema. Hagámoslo. La primitiva en x sería x cuadrado más 3x más pi. Esa es la que yo elegí como primitiva. Y a esa le tengo que restar esa misma primitiva valorizada en 0. Si yo la valorizo en 0, ¿cuánto da? AP2. Pi. Pi. Magia. ¿Cuál obtengo como f sota? La misma. Bien. Por eso el segundo teorema nos pide que elijamos una de sus primitivas. No le importa cuál. Bien. Elegí una. Total, después, al restarle este terminito que tiene acá, eso va a transformar esa primitiva que vos elegiste en la f sota que estás buscando. Profe. Sí. Pero ahí no, C no sería pi. En P2, que pusiste P2 en 0. No. C siempre, fíjense, C está acá y está acá. C siempre es el extremo inferior de la función integral que ustedes están queriendo calcular. Ah, bien. No es C de P de X ahí en la... No. De hecho, esta es una C mayúscula. De hecho, si quieren escribirla como K, así no se confunden, mejor. ¿Y esa C o K siempre se agrega? Cuando buscamos la primitiva, siempre agregamos más K. Claro, sí. Y ya vamos a ver prontito. O sea, ustedes cuando buscan primitivas, nunca van a encontrar una primitiva. Siempre van a encontrar la familia, van a encontrarlas a todas. Claro. Entonces, siempre van a encontrar una más una constante. C, K, la que quieran. ¿Sí? En general, por convención, es una C mayúscula. Listo, gracias. Es una constante de integración. Pero lo que quiero que dejarlos tranquilos acá es que no importa cuál de todas estas primitivas tomen. ¿Bien? Cualquiera que tomen, cualquier valor que le pongan a C, van a llegar, si aplican el segundo teorema bien, van a llegar a la expresión adecuada para f sota. Bien, entonces fíjense que el segundo teorema es hermoso. Nos permite hallar la expresión de la función integral muy fácilmente, y después, a partir de esa expresión de f sota, nosotros podemos resolver integrales definidas. Bien. Nada más. Entonces, ya para ir un poco cerrando esta idea. Nuestras preguntas habían sido, ¿podemos hacer este ciclo al revés? ¿Puedo buscar primitivas? Bien, y de esas primitivas buscar cuál es el K que le corresponde a la que yo necesito, y a partir de ahí obtener F para calcular las integrales definidas. La respuesta es sí, lo puedo hacer. Eso me lo aseguran los dos teoremas fundamentales, y lo único que me piden es que en el dominio de integración esa función sea continua. Bien, puedo seguir ese paso para hacerlo. Bien, y acá ese es como genérico el proceso. Tengo una f que conozco en un cierto dominio, busco todas sus primitivas, ¿sí? Y después lo que hago es valorizar la primitiva, busco la función primitiva menos esa primitiva en el extremo inferior de integración, y eso me va a dar como resultado la función integral. O sea, va a ser otra forma de escribir, mejor dicho, a la función integral. Esta función integral me va a permitir luego, entonces, calcular integrales definidas. Esto fue el proceso de lo que hicimos recién. Acá tienen otro ejemplo, no lo voy a analizar porque es lo mismo que hicimos recién, pero bueno, lo tienen en la diapositiva para que lo vean después ustedes solites en su casa. Bueno, entonces, ahora, fíjense lo siguiente, vamos a hacer este proceso comparando un ejemplo con la teoría, bien, con la generalidad.
Entonces, vamos a intentar resolver esta integral definida. Ya que esta la usamos como repaso, ¿bien? Me gustaría que vayan haciendo ustedes, me vayan diciendo ustedes qué harían. Nosotros ahora les decimos, resuelvan esta integral definida. ¿Bien? ¿Esto qué me va a dar como resultado? Si yo resuelvo esta integral definida, ¿qué voy a obtener como resultado? ¿Una función, infinitas funciones, un número? Infinitas funciones. Un número. Ojo, me iban a dar infinitas funciones y yo busco las primitivas. Pero acá yo tengo una integral definida. Tengo un extremo y un inferior y un extremo superior. Tengo números aquí. Claro, puedo encontrar la función correspondiente. Yo voy a necesitar encontrar la función integral, ¿bien? Pero cuando termine de hacer todas las cuentas, esto como resultado me tiene que dar un número. O sea que si está la integral así, con 2 abajo y 3 arriba, o sea, está la integral definida, tiene un número como resultado, y si no estaría definida, tiene infinitos resultados. Perfecto, infinitas funciones, ¿sí? O sea, no infinitos números, sino infinitas funciones como resultados que serían sus primitivas. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, este es el número que nos están pidiendo. ¿Cómo haríamos este resultado? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, el límite de la suma de Riemann con la norma de la partición tendiendo a 0, ya sabemos que eso no lo vamos a hacer. ¿Bien? Es difícil de hacer, no lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, acá, genéricamente, ¿qué hacemos cuando nos piden esto? Cuando nos piden resolver una integral definida, fíjense, AB, tenemos dos numeritos ahí de una función. Entonces, díganme ustedes, ¿qué sería lo primero que harían para para resolver esa integral definida? ¿Cuál sería su primer paso? ¿Qué tendríamos que buscar primero? Las primitivas. Bien, o sea, ¿y para qué? ¿Pero cuál es el objetivo? O sea, ¿a quién estamos buscando? A FJ. A FJ, ¿bien? A la función integral. Eso es lo que estamos buscando. La función integral es la que después nos va a permitir calcular esta integral definida. Y para buscar FJ, lo que vamos a tener que hacer primero es buscar las primitivas, como bien dijeron recién. Excelente. Entonces, lo que yo estoy buscando, mi objetivo va a ser FJ, la función integral, correspondiente a esta, ¿no? Fíjense que ahora cambia la estructura. Ya no es una integral definida. Ahora acá tengo una variable acá arriba, ¿no? Entonces, ahora sí es una función integral. Esto sí, o sea, si yo resuelvo esto, ¿qué me va a dar como resultado? ¿Un número, una función o infinitas? Infinita función. No. Una única función. Una única función, FJ. En el medio voy a pasar por infinitas, que van a ser las primitivas. Pero acá yo estoy buscando una función, que es la primitiva que a mí me sirve. ¿Bien? Esa va a ser FJ. Es esta la que estoy planteando acá. Mi problema es que no la conozco, o sea, que no la sé tan fácil. No es que la veo así y digo, ah, claro, esa FJ es tal. ¿Bien? La vamos a buscar, pero es la que nos sirve. Entonces, si a mí me piden que yo resuelva esta integral definida, lo que tendría que hacer sería plantear una función integral, bien, de esa función. Bien, fíjense que comparte, el extremo inferior lo comparte, y el extremo superior ahora va a ser variable. Bien, ahora yo necesito conocer esta FJ. Dijimos, para conocer esta función integral, ¿a quién tengo que buscar? ¿Quiénes me van a ayudar? Las primitivas. Las primitivas. ¿Quién me asegura eso? Que yo para encontrar esa FJ tengo que buscar primitivas. Los teoremas. Teorema 1. Bien, el primer teorema. ¿Bien? Entonces, lo primero que voy a hacer... Bueno, no, eso... Saltélo. No importa. Lo primero que voy a hacer... Ah, lo que pasa es que ya lo salteé. Bueno, perdón. Lo voy a hacer yo. Y después les voy a hacer un paso más. Entonces, de esta FJ, lo que yo tendría que buscar serían las primitivas, ¿no? De FZ. Entonces, las primitivas de FZ, que le vamos a llamar P, ¿cuáles son las primitivas de FZ en este caso? T al cubo más C. Bien, T al cubo más C, ¿sí? Yo la voy a poner en X, ¿no? X al cubo más C. Esas son todas las primitivas de FZ.
Después, ¿cómo hago para saber cuál es la que yo necesito? Elijo una, cualquiera. Elijo una cualquiera. Por ejemplo, x al cubo. Bien. Y f sota, entonces, ¿cómo va a ser? Elijo, a ver, acá voy a escribir. La p que voy a elegir va a ser x al cubo. Tengo que hacer x al cubo menos 2 al cubo. O sea, la primitiva valorizada en 2. Muy bien. Ah, claro, porque es el extremo inferior. Perfecto. Tendría que hacer la primitiva menos esa primitiva valorizada en el extremo inferior. Bien, sería menos 2 al cubo. Entonces, de todas estas primitivas, la que yo estaba buscando es esta. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta ahí? O sea, busco todas las primitivas, eso me lo dice el primer teorema. El segundo me dice, bueno, de todas esas elegí cualquiera, no me importa cuál, pero lo que tenés que hacer es hacer esa primitiva menos esa primitiva valorizada en el extremo inferior. Y el resultado de esa diferencia va a ser tu f sota. ¿Bien? La f sota que estabas buscando. Esta f sota que está acá escrita, en definitiva, es esta. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene escrito ahí? La f sota que estás buscando, o una forma alternativa de expresar esto, es así. X cubo menos 8. Bien, ¿qué es lo que tiene ahí? P de x menos P de. Y ahora, ¿cómo uso esa para resolver esto? Pues yo lo que estoy queriendo resolver es esto. Evalúa la primitiva en el extremo superior. Bien, perfecto. Fíjense que esta función integral va a ser igual a esto si x vale 3. ¿No? Si x vale 3, lo que obtengo en definitiva es esto. Entonces lo que yo tendría que hacer acá, en este caso, sería f en 3, ¿no? F en 3 es 3 al cubo menos 8. Kids. ¿Bien? Entonces lo que tendría que hacer sería evaluar la f sota en el extremo superior. Ahora, fíjense lo siguiente. Si en la parte genérica yo, en esto lo que estoy haciendo acá abajo, yo hago esto lo que hice acá arriba, es decir, valorizo f sota en el extremo superior, ¿bien? Lo que voy a obtener en definitiva es esto, P en B menos P en A. Es decir, lo que tendría que hacer sería la primitiva que yo elegí, de todas estas infinitas, la que yo elegí cualquiera, la tendría que valorizar en el extremo superior y el resto la valorización en el extremo inferior. Bien, y con eso obtengo el resultado. Entonces, en definitiva, si yo quiero calcular esta integral definida, lo que tendría que hacer es esto. Bien, eso es lo que hicimos recién, no lo saqué de la nada. Fue el ejemplo que hicimos recién, llegamos hasta ahí. Ahora, quiero que analicen un poco esto, porque esto lo que acabamos de hallar es hermoso. Lo que me está diciendo es, si f es continuo en el AB, eso, usamos los teoremas, así que eso tiene que ser, no podemos saltarnos de ese condicionamiento. Pero si yo quiero calcular una integral definida de una función, fíjense que esto es una integral definida, tengo números ahí. Si yo quiero calcular la integral definida de una función, lo que tengo que hacer es esto. Busco una primitiva cualquiera, porque acá no parece f sota, parece p. Es una primitiva cualquiera de f cita, la valorizo en el extremo superior, la valorizo en el extremo inferior y resto. Y ya está. Una locura. Entonces, acá yo les digo, bueno, a ver, calculemos la integral definida entre 1 y 3 de, no sé, 4x cubo.
Bien. Lo que sabíamos hace 2 semanas es, tengo que plantear el límite de una suma de Riemann, horrible, eso sé que no lo puedo hacer. Lo que hicimos recién fue, bueno, planteo la función integral f sota, entonces uso el primer teorema, busco las primitivas, después uso el segundo, elijo una primitiva cualquiera, hago esa primitiva menos esa primitiva en 1, ahí obtengo f sota, después de f sota lo valorizo en 3, bien, 30 pasos, puedo llegar al resultado, pero un montón de pasos. Pero esto, lo que me dice es, no, no te compliques la vida, busca una primitiva cualquiera. Díganme una primitiva de esa función. X a la cuarta más 8. Bien, x a la cuarta más 8, x a la cuarta menos 5. Bien, yo voy a elegir esta que es la que me parece más sencilla. X a la cuarta. Ya está, ya encontré P. ¿Qué hago? Esa P la valorizo en el extremo superior y la resto en su valorización en el extremo inferior. O sea, hago esto en 3, o sea, 3 a la cuarta, menos eso en 1. Esto me da 81 menos 1, 80. 5 segundos. Mentalmente resolví esa integral definida. No tuve que ni buscar la función, o sea, desde ya que no busqué el límite de la suma de Riemann, no busqué una función integral, no apliqué los teoremas directamente. Bien, obviamente que los teoremas están implícitamente aplicados, ¿no? Pero este resultado es hermoso, nos da una forma súper sencilla, siempre y cuando la función sea continua en este intervalo, una función súper sencilla de calcular integrales definidas. Lo único que necesitamos es hallar primitivas, una primitiva, ni siquiera las primitivas, una primitiva de esta función, valorizo en el extremo superior, en el extremo inferior, resto, y ya está. Esta es la tan famosa y querida regla de Barrow. Bien, que es un corolario, bien, proviene del segundo teorema, es como si al segundo teorema lo aplicásemos en un solo punto, y es lo que nos va a permitir calcular integrales definidas sin ni recurrir a la definición, ni recurrir a todo el circuito de los teoremas. Entonces, quiéranla a la regla de Barrow. Nos redujo algo que nos llevó 2 clases, de 1 hora y media, 3 horas, a medio minuto. Entonces, ahí está. Tenemos el fin de nuestra historia. Encontramos una forma de calcular integrales definidas muy sencillamente. Hasta mentalmente, le diría en los casos más simples. Bien, ya me pasé, pero no quería dejar de comentarles esto. Bien, ¿qué tal? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta sobre esta regla de Barrow. Dime. ¿No sería medio inexacta? Si uno hace x a la 4, sí, en el punto 3 y en el punto 1 me da 80, pero si yo obvio la constante, ese 80 me puede llegar a dar 1000, me puede llegar a dar 1.000.000, ¿no? Es como impreciso. No, mira, y te lo demuestro. Suponete que vos la primitiva en vez de x a la cuarta, tomás x a la cuarta más 8. Que es lo que vos me dijiste, si no me equivoco. Entonces vos decís, bueno, cambié la primitiva, ¿no? Eso me va a dar un número distinto. Vamos a ver, apliquemos Barrow. Tengo que hacer esta primitiva en 3, o sea, 3 a la cuarta más 8. Y eso le tengo que restar esa primitiva en 1. 1 a la cuarta más 8. Sí, ahí ya lo vi. Ahí. ¿Bien? Entonces, esa constante que vos le sumaste, cualquiera sea, se va a cancelar. Y siempre me va a dar lo mismo, lógico, ¿no? Por eso, a Barrow no le interesa que vos elijas f. O sea, que busques la función integral. Lo que le interesa es que vos elijas cualquier primitiva. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como estás tomando en cuenta ambos extremos de integración, en esa resta, esa constante se va a ir. Se va a anular. Gracias. Con respecto al final, si uno rinde el coloquio, el parcial, o sea, si uno rinde el parcial bien y tiene el coloquio, yo en mi caso no tengo aprobada matemática 1, ¿lo puedo rendir igual o...? Sí. A ver, voy a entrar en la grabación, así no se hace muy larga.